vale la pena trabajar ahora, no solo porque es importante doctrinalmente, no solo porque es importante prácticamente, sino que será fundamental también para entender esta situación de la providencia de Dios y el pecado. Habiendo intentado convencerlos de que no se duerman en esta lección, ahora comencemos, hermanos, intentando dar algunas definiciones de la palabra, de la palabra, y no solo de la palabra, sino el concepto concurrencia, ya que esta puede sonar muy extraña para la mayoría. La palabra concurrencia viene de la palabra latina concurro, que quiere decir correr con o correr uno con otro. Esta es la etimología de la palabra concurrencia. Es dos agentes, dos algo, pueden ser voluntades, que caminan a la par, que caminan uno con otro. Escuchen la definición de Lois Berkhof aquí. De Lois Berkhof. Dice que la concurrencia es la obra de Dios por la cual Él coopera con todas sus criaturas y las hace actuar precisamente como lo hacen. Palabras importantes que deben empezar a entrar a nuestra mente. Coopera. La concurrencia tiene que ver Dios obrando junto con el hombre. Hay una cooperación. ¿En qué está esta cooperación? Dice, en que las criaturas actúen como lo hacen. O sea, cuando la piedra actúa como piedra, no es que la piedra tiene una subsistencia independiente y puede actuar aparte de Dios, sino que hay una concurrencia en donde Dios está vigorizando, dando poder para que la piedra actúe como piedra en todo momento. Más detalladamente, en su teología sistemática, Berkhof dice: la concurrencia puede definirse como la cooperación, nuevamente esta palabra, concurrencia y cooperación, dice, la concurrencia puede definirse como la cooperación del poder divino, Dios por un lado, con los poderes subordinados, de acuerdo con las leyes preestablecidas. Poderes subordinados es su criatura, o sea, Dios puso en su criatura ciertos poderes. La concurrencia es Dios actuando junto con estos poderes que Él puso en la criatura para que la criatura pueda actuar como lo que es. Déjenme ser más claro, para que la criatura pueda actuar. Tan solo actuar. Pero continuemos. De acuerdo con las leyes preestablecidas para su operación, haciéndolas actuar y que actúen precisamente como lo hacen. Ok, vamos a la definición de William Moshe Brekel. Él dice: debido a que la criatura existe, o sea, hermanos, cuando decimos Dios existe, estamos siendo redundantes, ¿sí? Porque Dios y existencia, o sea, son necesarias, o sea, Dios no puede no existir, por lo tanto hay redundancia. Pero cuando decimos la criatura existe, no hay redundancia, porque la criatura no es necesaria. Entonces, debido a que Dios hizo la criatura, ¿cómo? Por el poder vigorizante y preservador, o sea, la creó y además la sostiene, y no sería capaz de existir sin ello. Cada actividad de la criatura ocurre por la influencia de cooperación, del poder cooperativo de Dios.
Miren, esta definición me gusta de William Osei Brecker porque está adelantándose, nos está dando más claridad. Él dice, ok, Dios hizo la criatura, porque la criatura no tiene existencia en sí misma, pero no solo hace la criatura, sino que además permite que esta criatura exista, continúe existiendo. Pero esta criatura no solamente existe pasivamente, sino que actúa. Bueno, ese actuar es el poder vigorizante de Dios. Repito, cada actividad de la criatura ocurre por la influencia del poder cooperativo de Dios, sin el cual no sería capaz de moverse, como es su modo de existencia. De la misma manera, en su modo de movimiento, tanto existencia como movimiento son dependientes de Dios. Ok. Vayamos al grano, con la definición de Sproul, que es la primera de sus hojas. En esencia, si todo esto ha sido difícil, quedémonos aquí. En esencia, la concurrencia dice que dos o más partes pueden actuar en el mismo evento y producir ciertos resultados sin que todas las partes tengan la misma intención. Déjenme explicarles qué es la concurrencia, hermanos, con un ejemplo para poder seguir con la explicación. Dios castigó a Dios castigó a Israel, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Diferentes medios. Uno de ellos, ¿qué medio? Uno de ellos fue por medio de Asiria, ¿recuerdan? Dice Asiria, yo te voy a usar para disciplinar a mi pueblo. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué hace Dios con Asiria después, hermanos? ¿Qué hace? Lo castiga, lo va a destruir. De hecho, es destruido. Asiria primero conquista el norte, la parte de Israel, las 10 tribus, y 150 años, si no me equivoco, después, llega Egipto y llega Babilonia por otro lado, y terminan destruyendo a Asiria. ¿Por qué? Dice, porque te ensoberbeciste y atacaste a mi pueblo. ¿Pero cómo? Si tú me usaste para castigarlo, hermanos. Esa es la concurrencia divina contemplada desde el aspecto libre de la criatura en cuanto a sus decisiones. Vean, Asiria quiere actuar de su corazón ambicioso, de su corazón perverso, y quiere ir a destruir este pueblo y tomarlo para sí. Quiere venir a atacar el pueblo de Dios. Asiria actúa, pero por otro lado, este acto está siendo el acto de Dios en donde está disciplinando a su pueblo. Es lo que dice Sproul. Vuelvan a sus notas. En esencia, la concurrencia dice que dos o más partes pueden actuar en el mismo evento. ¿Cuál es el evento en nuestro ejemplo? El castigo sobre Israel, y producir ciertos resultados. ¿Cuál es el resultado? El dolor sobre Israel, la disciplina como tal. Dice, sin que todas las partes tengan la misma intención. Asiria actúa del corazón pagano. Dios obra aquello del corazón de un ser santo, de una voluntad santa y perfecta y buena y libre de mal. Esa es la concurrencia. Hablando moralmente, hablando en cuanto a la libertad de la criatura. Hay otro tipo de concurrencia que vamos a ver en un momento, pero al menos en una sentencia breve, en una frase breve, quédense con esta de Sproul. Es dos agentes actuando en la misma acción. Y entonces esto me permite llegar a un punto importante. Hermanos, estamos ante un santo misterio. Yo puedo, usando
las escrituras y lo que la iglesia ha formulado por este tiempo, intentar transmitirles lo que la doctrina de la providencia en cuanto a la concurrencia quiere decir, pero no quiere decir que lo entendemos perfectamente. Hermanos, estamos ante un gran misterio. Así que cuando nuestra cabeza se calienta, como ha pasado durante este curso en diferentes puntos particularmente, nosotros no intentamos ajustar la doctrina para que embone a lo que yo puedo entender. No, cuando mi mente se calienta porque no comprendo esa verdad, yo me rindo en adoración y alabo en santa ignorancia, confesando mi ignorancia. Dice, ese es un acto de piedad. Cuando la criatura reconoce al Creador Supremo e incapaz de comprenderlo. Ok, déjenme intentar elaborar un poco más sobre esto. Dice Hechos 17, en Él somos y nos movemos. En Él somos, vivimos y nos movemos y somos. Abran sus Biblias en Hechos 17 porque este es un texto sumamente importante para una doctrina de la providencia y más, hermanos, para una cosmovisión cristiana de la realidad. Dice el versículo 28 de Hechos 17 y leámoslo lento. Dice, porque en Él, o sea, en Dios, vivimos y nos movemos y somos. En este texto, hermanos, hay al menos dos cosas que debemos enfatizar para nuestra doctrina. Vean esto, nos movemos. Este texto lo usamos para hablar de la preservación, ¿recuerdan? Porque en Él vivimos, en Él somos. O sea, no tenemos existencia aparte del acto preservador de Dios. No tenemos existencia aparte de que Dios nos esté preservando. Pero el versículo 28 va un poco más allá. Dice, y nos movemos. Tenemos que reconocer algo. Somos criaturas y nos movemos. Tenemos acciones, nos movemos de un lugar a otro, nos movemos con nuestras voluntades, tomamos decisiones, la criatura se mueve. El texto no está diciendo Dios nos mueve, no, el texto está atribuyendo a la criatura el acto de mover. Dice, en Él somos y nos movemos. La criatura tiene este poder dado por Dios de moverse. Pero no es lo único que debemos reconocer. Debemos reconocer que nos movemos en Él. En Él. En otras palabras, ningún movimiento de la criatura se separa del Creador para actuar. Todo lo que hace, lo hace en Él. Dice un teólogo, moverse en Dios es ser activo debido a la influencia de su poder divino. Moverse en Dios, dice William O. Breckel, citando Hechos 17, es movernos debido a la influencia del poder divino. O sea, hermanos, no es que solamente tenemos que ser preservados para existir y de ahora en adelante me muevo según mi fuerza. No, es que ni una acción de la criatura, puede realizarse sin la influencia del poder divino. Ok, déjenme dar una ilustración. O no sé si es una ilustración o como un mapa conceptual, una imagen de concepto. Miren esto. Pongan en este lado la creación. Vamos a ver este lado como la creación. Inmediatamente de la creación tenemos que tener el acto de la preservación, ¿sí? Van juntos, está el acto de creación e inmediatamente tiene que ir el acto de preservación, porque en el momento en que Dios crea, Dios ya tiene que empezar a sostener aquello que creó, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿O puede la criatura por un segundo ser autónoma y propia en su existencia? No. Ok,
Hermanos, ¿para qué creó Dios? ¿Para qué creó Dios? Para su gloria. Entonces, creó para un fin. Un fin. Hay un fin. ¿Sí? Ok. ¿Cómo llegamos a ese fin? Aquí solo tenemos creación y preservación. Aquí la criatura podemos decir existe. Pero ¿cómo llegamos de esta existencia de la criatura a el fin de que esta creación va a glorificar a Dios? ¿Cuál es el link? ¿Cuál es el vínculo entre creación y preservación y que esta creación preservada llega a el fin para la cual fue creada? Pueden hacer este dibujo en sus notas porque va a ayudar. Ok. Ha habido diferentes respuestas. Por ejemplo, el deísmo. Dios creó y a veces piensa que, digamos que creen que preserva, pero ¿cómo llega al fin? Bueno, dice el deísmo. Dios puso poder inherente en la criatura para que se mueva según su voluntad, de manera que por nada es influida en sus acciones, sino que libremente todas las toma. Desde el acto de moverse físicamente hasta el acto de la voluntad de decidir ciertas cosas, todo es dejado a la criatura y no hay ningún poder de Dios en ello. Hermanos, de aquí viene el pelagianismo y el arminianismo en una manera. Porque entonces Dios no es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el deísmo, entre la creación preservada y la meta está la criatura que tiene poder autónomo para existir y decidir según su voluntad. Hay otra opción, panteísmo. ¿Cómo es que la creación preservada llega a su fin? Bueno, debido a que Dios es la creación y la creación es Dios, la criatura en realidad no toma ninguna decisión. Todo es Dios en la creación, porque nosotros seríamos una emanación de esta creación, una emanación de Dios. Entonces, cada decisión que nosotros hacemos para llegar al fin para lo cual fuimos creados es realmente Dios tomando todas estas decisiones. La primera opción, el deísmo, atribuye a la criatura un poder que no tiene y quita a Dios de su trono. La segunda quita la responsabilidad moral de la criatura y hace a Dios el autor del pecado en última instancia. De ninguna de estas formas el cristianismo ha contestado. ¿Qué ha contestado el cristianismo ortodoxo? Aquí. ¿Qué es lo que vincula, hermanos, la creación preservada y la meta de la creación? ¿Cuál es el vínculo? Concurrencia. Así que si yo tuviera una imagen en mis hojas, pondría un mundo, un rectángulo que diga creación, después el rectángulo que diga preservación, y pondría al final meta, y pondría la palabra concurrencia como el vínculo, como aquello que une la creación preservada que no se puede mover hasta la meta con la concurrencia. Entonces, tenemos que afirmar, en primer lugar, la criatura no tiene poder inherente para moverse, porque dice, en Él nos movemos, en Él nos movemos. Leamos la cita de Berkhoff que ahí tienen. Que los poderes de la naturaleza no obran por sí mismos. Dice, esto es lo primero que debemos entender. Cuando hablamos de la concurrencia debemos saber que lo que estamos argumentando es que los poderes de la naturaleza no obran por sí mismos. Esto es simplemente por su propio poder inherente, sino que Dios está inmediatamente en operación en cada acto de la criatura. Esto debe mantenerse en oposición a la posición deísta. Entonces,
El científico pensó que con el método de la observación lo había resuelto todo. Pero hermanos, realmente el método científico y la investigación científica nos da gran parte de la respuesta, pero nunca nos la da terminada. Porque, mira, nosotros podemos saber ciertas cosas de las leyes de la gravedad, pero hay cosas fundamentales que nunca podremos conocer. ¿Qué cosas podemos conocer de la ley de la gravedad? Bueno, que hay un efecto en la creación que todo lo que sube tiende a bajar. ¿Sí? Hermanos, pero nadie ha resuelto qué es tal cual la gravedad. ¿Es una fuerza? ¿Tal cual es un poder propio? ¿Puede desaparecer? Y en última instancia, ¿cuál es su último fundamento? O sea, ¿por qué es así y no de otra forma? Entonces, me gusta un título de un libro por un autor, un teísta como nosotros, no sé si es cristiano, pero al menos es teísta. Y él dice, cuando la ciencia no lo pudo resolver todo. Cuando la ciencia no lo pudo resolver todo. Y aquí tenemos, hermanos, las leyes de la naturaleza no son fuerzas actuando por un poder propio, sino que son leyes establecidas por Dios que actúan con el poder de Dios cada momento. En segundo lugar, debemos afirmar que hay tal cosas como causas secundarias, que las causas secundarias son reales y no deben ser consideradas simplemente como el poder el poder operativo de Dios. Es solamente bajo la condición de que las causas segundas o secundarias son reales que podemos hablar propiamente de una concurrencia o cooperación de causa primera con la causa secundaria. O sea, Dios siendo la causa primera y las obras de la creación siendo las causas secundarias. Tenemos que mantener esto, hermanos. Estas son dos verdades fundamentales. Ok, vayamos a desglosar esto con algunos textos bíblicos. Textos bíblicos. Veamos cómo estos textos bíblicos nos hablan de una cooperación. O sea, Dios obrando, la criatura obrando en un mismo acto. Esa es concurrencia. Ahora, no me dejen avanzar demasiado sin aclarar qué quiero decir por cooperación, porque aquí nos podemos equivocar. Como cooperación es, ok, vamos a cooperar para comprar esto. Tú pones esto y yo pongo lo otro. No, vean esto. Las palabras de Berkov son muy claras aquí. Dice, cada acto es completamente tanto un acto de Dios como un acto de la criatura. O sea, no, la cooperación no es mitad y mitad tu poder, mitad mi poder. No, la criatura no tiene poder aparte de Dios. Es Dios obrando en cada acción totalmente y la criatura obrando totalmente. Continúa Berkov, dice, es un acto de Dios en tanto que no hay nada que es indispensable de la voluntad divina y en tanto que es determinado momento a momento por la voluntad de Dios. Y es un acto del hombre en tanto que Dios lo realiza por medio de la autoactividad de la criatura. Entonces, los dos están actuando, cada uno en lo que le corresponde. Ok, no vamos a ir a todos los textos, no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a Isaías 10. Isaías 10, abran sus Biblias en Isaías 10. Isaías 10:15. Está hablando de Asiria, ¿sí? En el contexto es Asiria. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. O sea, hermanos, vamos a usar esto porque lo que está usando aquí Isaías está usando el sarcasmo para hacernos entender verdades. El sarcasmo tiene un lugar correcto. Y aquí está diciendo, a ver, imaginen que sale el leñador. Y entonces sale el leñador y empieza a golpear el árbol.
Y habiendo derribado tremendo árbol, ¿qué dice? El hacha. ¡Qué fuerte soy! Caramba, ¿cómo lo pude hacer? Solito. Nadie me ayudó. Es lo que está diciendo. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra? Yo tengo la Biblia de las Américas aquí. O sí dice así en nuestra versión. Espérenme un momento. 10:15, Isaías 10:15. No les dije el versículo, ¿verdad? Sí es la Reina la Reina Valera. ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. ¿Qué está diciendo Asiria? Vas a ir a castigar a Israel, pero habiéndolo hecho y habiendo conquistado, no podrás jactarte, porque esta es mi obra. ¿O a poco te vas a jactar? Hermanos, ese es su argumento. No obstante, después Asiria es juzgado. ¿Por qué? Porque no solo fue el acto de Dios por medio de Asiria, sino que Asiria es una causa secundaria donde libremente, de acuerdo a su corazón perverso, decide hacer eso. Ok, Amós 3:6. Oseas, Joel, Amós. Amós 3:6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Hermanos, texto conocido para nosotros. Génesis 50. Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es concurrencia, hermanos. Los hermanos de José actúan de su corazón egoísta libremente. Dios no los está empujando, Dios no los está forzando. No hay un hacha invisible o una lanza invisible detrás de ellos empujándolos a que tomen esas decisiones. Ellos están actuando libremente. Pero ¿qué dice al final José? Hermanos, no se preocupen, no los voy a castigar. ¿Saben algo? Aunque ustedes pensaron mal. Vean la acusación, ustedes pensaron mal. Pero Dios lo encaminó para bien. O sea, realmente lo que quiere decir es, este era el plan de Dios. Ustedes solamente eran sus instrumentos que actuaron libremente. Oh, misterio, hermanos. Ok, si queremos ir al texto quizá con más claridad, no que va a aclarar las dudas, pero que va a poner el misterio más fuerte. ¿Saben que esa es parte del trabajo del predicador? Nunca es resolver el misterio. Cuando se predica de la Trinidad, no es resolver el misterio. Cuando se predica de la encarnación, no es resolver el misterio. Cuando se predica de Dios y la creación, un gran misterio, cómo es que Dios puede ser creador y al mismo tiempo inmutable, cómo es que siempre pudo ser un creador, por así decirlo, sin que existiera la creación para que no exista cambio. Entonces, el trabajo del predicador no es resolver o hacer o desatar los misterios. Ese no es su trabajo, no puede. Su trabajo es simplemente hacerlo más misterioso. Su trabajo es con las palabras más sencillas. Y crean, hermanos, que esta lección me ayudó a mí bastante porque intenté tratar de traer esta doctrina compleja con las palabras más sencillas posibles. Pero aún así, el propósito es imprimir el misterio, hermanos, mucho más. Alguien preguntaba la semana pasada, cuando Dios envía un espíritu malvado para engañar al pueblo. ¿O se acuerdan del censo, hermanos? El censo de David. Por un lado dice un libro de la Biblia que Dios movió a David a hacer el censo. Y por otro lado dice que fue Satanás. Y David es disciplinado
porque Él tomó esa decisión libre. ¿Cómo reconciliamos esto? Concurrencia, misterio. Dios tenía un plan para con David y su plan es bueno y perfecto, porque en su plan siempre son santos, en Dios siempre son santos. Pero Dios va a usar a Satanás como un agente libre, de tomar decisiones para cumplir su propósito. Así que, ¿quién movió a David? Dios. Regresen a sus notas, den vuelta a sus notas, lean la cita de Sproul. En esencia, la concurrencia dice que dos o más partes pueden actuar en el mismo evento y producir ciertos resultados. Vemos a dos agentes distintos actuar cuando se mueve a David a censar. Sí, ¿quién? Dios, Satanás. ¿Producen el mismo evento? Sí. ¿Qué produce? Bueno, Satanás, el mismo evento es el censo. Pero ¿había intenciones diferentes en cada uno de ellos? Sí. Esa es la concurrencia. Vayamos a Hechos. Como dije, este texto no resuelve, pero trae claridad para hacer más profundo el misterio. Claridad para profundizar en el misterio. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, dice, el acto de la crucifixión era el plan eterno de Dios. Todas las cosas caminaban hacia aquí, pero ustedes le crucificaron. Ustedes son culpables. Dos agentes actuando para producir el mismo efecto con intenciones diferentes cada uno. Pueden ustedes revisar los demás textos. Sería un buen tiempo devocional para los que no les toca a las 11. Un buen tiempo devocional con su familia, meditando estos textos en casa, después del desayuno, después de leer una biografía de la Reforma para empezar a impregnar nuestras mentes, hermanos, que se acerca el día de la Reforma. Eso ya fue un comercial, siento. Continuemos. Hermanos, pasemos a la sistematización de esto, y debido a que el tiempo está volando, tengo que avanzar rápido porque quiero llegar al aspecto práctico de esto y no quiero que se vayan simplemente con la doctrina y sin la vida práctica. Ok, hay varios teólogos que en este aspecto para mí son muy importantes, hermanos, que he usado de ellos y los menciono por si alguien quiere revisar sus notas. Uno es, por ejemplo, Herman Bavinck. Otro es William O.C. Breckel. Berkhof es muy útil y tomé también de las notas de un teólogo vivo, porque los demás ya están muertos, llamado James Dolezal, que me han sido muy útiles. Entonces, hago esto lo más digerible posible. Si no se entiende todo, lo revisan en casa, hermanos. 1. Aclaraciones. La concurrencia divina no es la mera conservación de parte de Dios de la existencia y facultades de la criatura, sino del poder vigorizante de Dios, incluso en las actividades y movimientos subsecuentes de la criatura. O sea, el punto aquí es sencillo, hermanos, sencillo. Y si quieren, apunte cuando diga, esto es lo que quiere decir, es sencillo, sería importante apuntar. Lo que está diciendo es, Dios no solo da existencia y preservación a la criatura, sino hace que actúe. Eso es todo lo que quiere decir. Ok, veamos el ejemplo de William O.C. Breckel. Dice, la cooperación de Dios no se debe entender como el poder vigorizante de Dios que preserva la existencia y las facultades de todas las criaturas. O sea, no solo eso, pero luego deja funcionar, dejando la actividad y el gobierno subsecuente a la criatura. O sea, no se debe entender así. Ok, Dios la crea, Dios la preserva y ahora actúa según tu poder. No. Más bien debemos entenderlo como un poder preservador, indicador y preservador.
dentro de la criatura que se mueve y que influencia su movimiento. O sea, no solo la preserva, cada acción es Dios concurriendo, cooperando con la criatura. 2, la concurrencia no es un poder general de influencia. No es simplemente, hermanos, usemos el ejemplo de Breckel para no repetirlo. No, él es un ejemplo del sol muy útil. Dice, esto entonces sería similar, o sea, si decimos que solo es una influencia, solo es como si Dios deja el poder y depende quién lo quiera agarrar para hacer las cosas. Esta es la doctrina arminiana. Dios ofrece y quien quiera agarrarlo. Pero vean lo que dice Breckel. Esto entonces sería similar al sol, que tiene una influencia general sobre los asuntos terrenales, tales como el crecimiento de las plantas, la procreación de las bestias y el hombre, un cadáver putrefacto y una dulce flor aromática. O sea, el poder del sol es general, influencia general y actúa diferente dependiendo de la criatura. En este caso, el objeto y los efectos son diferentes, pero la influencia vigorizante es siempre la misma. Uno no debería pensar que aquel Dios, que es supremo en soberanía y sabiduría, coopera con varias criaturas en tal forma general e indiferente, no regulando a la criatura, sino siendo regulado por la criatura, dando así al Creador la oportunidad de cooperar de acuerdo al beneplácito de la criatura. Es en esta forma que usamos al sol, el viento, el agua y el fuego según nuestra voluntad. Sin embargo, Dios vigoriza por un acto cooperativo sabio, soberano y especial, en el que su actividad procede a la actividad de toda criatura, determinando así el tiempo y ubicación y la forma de la actividad, preservando al mismo tiempo a la criatura en sus movimientos hasta que ha llevado a cabo el acto. O sea, no es simplemente Dios esparciendo el sol, tomando el sol como su poder, sino es Dios actuando particularmente en cada criatura, en cada decisión, en cada acto. Y hermanos, cuando digo criatura, no solo me estoy refiriendo a el hombre, estoy refiriéndome a cada criatura, cada insecto, cada pez, la cosa más pequeña que se mueve en este universo, actúa por el poder cooperativo de Dios, en donde Dios influencia a esa criatura para que se mueva de tal forma y la criatura, junto con sus poderes naturales, se mueve. Ok. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok. Sigamos en el punto 3. La concurrencia no es meramente una influencia sugerente. Leamos lo que dice Breckel. Dice, la iniciativa de Dios produce el movimiento de la criatura. Me gusta cómo lo expone aquí. Dice, no es que solo está dando un empujón. No es que Dios simplemente está haciendo a la gente, ok, mueve. No, Dios mueve realmente a cada persona y aún en el acto mismo de moverse, Dios está cooperando con su poder. Hermanos, en cada acto, esto es sorprendente. Solo un Dios como el que hemos expuesto en nuestra doctrina de la teología de Dios, esto es posible. Pero avancemos, tenemos que avanzar, no podemos detenernos en mucha explicación. Esta cooperación no es mediata, sino inmediata. Lo que quiere decir aquí es un acto de Dios directamente sobre la criatura que la impulsa y la energiza, la vigoriza para tal acción. O sea, no está hablando de los alimentos, que por medio de los alimentos nos da la fuerza de hacer. Sí, usa eso para que la criatura pueda tener sus poderes inherentes dados en la creación. Pero además, Dios actúa en la criatura directamente en cada acto. 5. La concurrencia divina no es una cooperación de involucramiento colateral, en el cual Dios hace su parte y nosotros la suya. Ya explicamos eso cuando hablamos de la cuestión de la cooperación. 6. La forma de operación procede de la forma de existencia.
De este modo, si una criatura es completamente dependiente de Dios para su existencia, de la misma manera debe de ser dependiente de Él en sus movimientos y actividades. Lo que está argumentando es aquí, en conclusión, vayamos a concluir. Claro que no hemos de esperar que la criatura actúe propiamente porque, autónoma, porque no tiene existencia propia. Esta cooperación tampoco es mediata en el sentido de que es un artífice utiliza sus herramientas. Ok, tengo que parar aquí en estas citas y mejor animarlos a leerlas en casa, porque no quiero saltar la parte práctica. Ok. En primer lugar, las acciones de las criaturas nunca son actos independientes, sino que en cada acto de la criatura el poder de Dios está activo. A la luz de esto, hermano, depende de Dios de todo lo que haces. Dice Deuteronomio 8:17. Hermanos, esto le puede dar más sentido a ciertas frases religiosas que solemos usar. Trabajamos, recibimos el salario y decimos, Dios me ayudó. Pero ¿qué significa eso realmente? Dice en Deuteronomio 8:17 que cuando Israel entrara a la tierra se iba a enriquecer, y cuando se enriqueciera, supiera que era Dios quien le había dado la fuerza. Hermano, al entender la concurrencia divina, esto le puede dar verdadero sentido a esa parte de nuestra religión. El salario que has conseguido por tu trabajo no es que Dios cooperando. Y recuerden que cooperar no es la mitad y mitad, es Dios actuando totalmente en ti. No solo en las acciones, aún los pensamientos, hermanos. Nada podemos hacer sin Él. Esto puede provocar una acción de gracias genuina. Al poder hacer bien algo en el trabajo, al poder hacer bien algo en la escuela, al poder tener un buen resultado de la escuela, al poder hacer algo correctamente en las labores de la casa, no hay nada en que gloriarnos. La criatura puede decir, siervo inútil soy, porque lo que debía hacer hice, y lo hice con tu divino poder que me has dado para vigorizar mi actividad en cada momento. Y que cuando crecemos espiritualmente, hermanos, no hay ni una jactancia, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando te levantas y eres movido a esa hora, quizá a las 4 de la mañana, cuando todos están dormidos, y eres movido a levantarte, a abrir las escrituras, meditar en ellas, no hay ni una jactancia en cuán disciplinado es el hombre, sino es Dios poniendo el querer como el hacer. Hermanos, esto le da sentido a la oración. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un corazón justo, y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Señor, pon en mí más de este querer. Estas eran las frases que utilizaba Agustín durante sus confesiones. Señor, sé que debo adorarte, pero ¿cómo he de adorarte? Y sé que a lo mejor debo a veces adorarte antes de pedir, pero ¿cómo puedo adorarte si no pido primero la gracia para adorarte? ¿Pueden ver esa relación? ¿No es lo mismo que hace David cuando junta las ofrendas? ¿Recuerdan eso, hermanos? Cuando junta las ofrendas para construir el templo, para que Salomón lo construyera, ¿qué dice? Dice, Señor, tú has puesto esto en nuestro corazón, y de lo que nos diste te damos. Impresionante, esa es religión pura. Señor, ¿qué estoy haciendo? Sino dándote lo que me diste.
Por eso dijo Agustín, esa grande máxima. Dame lo que pides y pide lo que mandas. Dame, Señor, yo sé que debo guardar esto, pero ¿con qué capacidad? Señor, dame lo que me pides, dame esa gracia para cumplir tu labor. Y ahora, Señor, cuando me lo has dado, pide lo que mandas. Hermanos, la religión cristiana, como lo hemos dicho muchas veces, no es échale ganas. La religión cristiana es la dependencia de Dios para cada impulso espiritual. Así que esto no solo nos debe dar una mayor, hermanos, una mayor devoción en nuestra acción de gracias. Hermanos, ¿no son pobres nuestras acciones de gracias para con Dios frecuentemente? Muchas veces son pobres, hermanos, pero si podemos meter esto a nuestra mente, esto va a producir adoración, admiración. Hermanos, metamos esto en los niños, esta cosmovisión bíblica en los niños. Hoy la neblina bajó, por donde vivimos, estaba denso. Y era una oportunidad para hablar de las leyes de la naturaleza. Claro, y tiene lugar, hermanos. De hecho, esta doctrina es la base para la ciencia. El cristianismo no está peleado con la ciencia existe por el cristianismo. Fue la era medieval, la era teísta, donde se desarrolla la ciencia o la medicina, empieza a tomar su lugar en aquellos lugares más teístas. Pero había otra oportunidad, hablar a los niños de la concurrencia, no con toda esta explicación difícil, pero simplemente decir, Dios la ha bajado esta mañana. Miren qué bonito privilegio nos da de tener esta densa niebla para admirar y este rocío. Dios nos la dio, hermanos, tan sencillo como eso es. Pero no bajó por la misma condensación que se provocó, y al no estar el sol pues tiende a bajar, le falta el peso, pero por su peso, pero cuando el sol sale va a provocar entonces que las moléculas se vuelvan a esparcir y entonces suban nuevamente. Sí, también eso es verdad. Pero hermanos, igualmente es verdad que bajó porque Dios la trajo a nuestros pies. Seamos agradecidos. Aprendamos a vivir una religión así, una religión dependiente en cada momento. Hermano, ¿has prosperado esta semana? Hermano, ¿has prosperado esta semana? ¿Has prosperado este mes? ¿Has prosperado esta quincena? Ok, sabe esto, hermano. Cada centavo que tienes, que ganaste con tu propio sudor, fue Dios vigorizándote para cada acción, cada pensamiento que te permitió desarrollar. Hermanos, a la luz de esto, no hemos de tener liberalidad. Si todo es de Él, no hemos de tener liberalidad para retornar al Señor en gratitud de lo que nos da. Si tú lo ganaste solo, quédatelo, hermano, quédatelo. Pero si en realidad lo ganaste todo por Dios, hermanos, sírvelo con eso. 2. Esa es la primera cosa práctica. Una religión de acción de gracias y una religión, hermanos, de admiración y una religión de dependencia absoluta. Absoluta, hermanos. No solo para levantarme, para cada impulso espiritual lo necesito a Él. 2. Punto 2 principal. Aunque en toda acción vemos la mano de Dios, no obstante, sí hay tal cosa como acciones de la criatura, causas secundarias. Recuerden, el mismo efecto es totalmente el efecto de la primer causa, o sea, de Dios, así como totalmente el efecto de la segunda causa. Si no, hermanos, si la criatura no tiene
parte en la acción, si no es su acción, Dios no lo podría acusar, hermanos. ¿Cómo es que Asiria puede ser su instrumento y ser castigada por su pecado? Porque Asiria tenía voluntad. Asiria actuó propiamente, libremente. Entonces, no negamos las causas secundarias. Esta es la base para hablar de la responsabilidad del pecador en sus decisiones. Recuerdo una ilustración de un niño que iba a ir al zoológico ese día y amanece enfermo. Amanece enfermo y pues el papá dice: hijo, no vamos a poder ir, estás enfermo, te quedas en casa. Nos quedamos en casa. Y dice: papá, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Y él dice: hijo, es la providencia de Dios. Es la providencia de Dios. Él ha querido traer esto. Y entonces dice el predicador, y iba a tomar su vaso de leche y lo tira. Y dice: papá, mira lo que Dios me ha hecho hacer. Me ha hecho tirar el vaso de leche. Y dice: ok, ahí es cuando me di cuenta que a mi hijo le faltaba la otra parte de la doctrina de la providencia. Él es responsable absolutamente por sus actos y Dios no puede ser acusado por ellos. Hermanos, Judas Iscariote, Dios decretó que fuera a vender al Mesías. Sí. ¿Actuó de su propia voluntad? Sí. ¿Es responsable? Sí. ¿Dios cumplió sus propósitos? Sí. No caigamos en fatalismo a la luz de esto, sino por el contrario, aprendamos a usar los diferentes medios para lograr los fines. Miren lo que dice un autor. El capitán del barco que en medio de la tormenta se baja a la cabina para leer su Biblia y orar, sí, se somete a las leyes de la naturaleza, pero no a Dios. Porque Dios puso medios por el cual va a rescatar este barco. ¿Y cuál va a ser los medios? La fuerza del hombre va a ser poniendo las velas, ajustando las cuerdas, trabajando duro, sangrando en el intento. ¿No pasa eso en Hechos 27-23? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo, ¿pero para qué comemos si ninguno de nuestros cabellos va a perecer? Sí, pero Dios ha puesto el alimento como la forma para preservarte. La concurrencia divina no elimina la acción y la responsabilidad del hombre. Por eso dice Herman Babbing, fue muy piadosa la frase de Oliver Cromwell cuando dijo: confíen en Dios y mantengan su pólvora seca. Oliver Cromwell fue el general del ejército durante el tiempo del parlamento, cuando no tenían el rey. Él es el que sale y era un calvinista, él era un reformado, él era amigo de John Owen. John Owen era su capellán, aquel que John Owen predicaba en el ejército, y era muy bien educado. Y él dice eso, dice: fue muy piadoso lo que dijo, dice Herman Babbing, cuando Oliver Cromwell comenta: soldados, es la hora de la pelea y Él nos va a dar la batalla, pero no vamos a pelear así. Así que mantengan su pólvora seca. Ustedes son responsables de lo que Dios les ha puesto en las manos. La victoria es de Él. Cada dedo que mueve será su poder en nosotros, pero ha puesto los medios para lograrlo. Seamos responsables usando las cosas secundarias. Si deseamos tener alimento, trabajemos y no digamos: si Dios no quiere que me muera de hambre, Él me va a proveer de alguna manera. Si deseamos la salvación de nuestros hijos, busquemos dar un buen testimonio de cristianos y prediquemos el evangelio y no nos excusemos en la soberanía de Dios. Si Dios quiere salvarlos, los va a salvar. No importa si no vivo un cristiano ferviente, no importa si no les predico la palabra. Si Dios quiere, los va a salvar. Y al final, cuando los hijos se pierden, le echan la culpa. Simplemente dicen: Dios es porque así quiso, y es verdad. Pero tú eres responsable. Tú eres responsable. No iba a disciplinar Dios a aquellos padres, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el sacerdote, olvidé su nombre, el sacerdote Elí,
dice, vas a ser juzgado porque tus hijos no andan rectamente. Miren hermanos los cánones de Dort. Vean la doctrina que aquí empacan. Ya no sé si ustedes tienen esto, pero escúchenlo. Así como la obra todopoderosa por la cual Dios produce y sostiene nuestra vida natural no descarta, sino que requiere el uso de medios. Dice, así como en nuestra vida, dice, eso es algo que todos entendemos. Dios ha puesto el día de nuestra muerte, pero ha puesto comida para que lleguemos a ese fin, ha puesto medicina para que lleguemos a ese fin, etc. Según su infinita sabiduría y bondad, así también ha determinado ejercer su poder divino, la obra sobrenatural a la que nos referimos, por la cual Dios nos regenera. De ninguna manera descarta o cancela el uso del Evangelio, que Dios en su gran sabiduría ha puesto como semilla de regeneración y aliento del alma. Y no voy a seguir leyendo, pero ustedes pueden buscarlo, es el encabezado 3 y 4 de los cánones de Dort, párrafo 17. Búsquenlo y vean, Dios va a usar medios para lograr estos fines. Hermano, estoy convencido, no tenemos seguridad para decir que si un papá y una mamá es cristiana, todos sus hijos serán cristianos, pero sí tengo seguridad de esto, que Dios va a usar ese papá y esa mamá, y tienen muchas razones para pensar que sus hijos pueden llegar al Evangelio, porque Dios les gusta usar esos medios como la familia para traer salvación. ¿Deseamos la salvación de nuestros hijos? Hermanos, esto es parte esencial, aún en la consejería. Saben, familias tienen problemas y demás, y resulto diciendo, hermanos, ¿cómo quieren ayuda si no están asistiendo a la iglesia? Si Dios usa su palabra, Dios usa la cena, Dios usa el alimento espiritual para nutrirnos. Hermano, ¿o acaso dices, bueno, seguro Dios no quiere que me muera en 10 días, no me voy a cuidar, no voy a alimentarme? Hermanos, tan absurdo es cuando hacemos eso, como cuando dejamos de alimentarnos de la palabra, de la oración, de la meditación, cuando dejamos de asistir a la iglesia, cuando dejamos de considerar la cena del Señor. Es dejar de ver los medios que Dios ha puesto, es dejar de usarlos. Si deseamos crecer en la vida cristiana, usemos los medios dispuestos para lograrlo, porque la concurrencia divina no elimina los actos secundarios, sino que los vigoriza, hermanos. Es este mismo acto de que Dios actúa juntamente, que hace los medios de gracia lo que son. Miren la sabiduría que dio Dios a un hombre para poner esto en los términos de la oración, y con esta frase termino. La divina providencia no solo dispone los efectos que tendrá lugar, sino también de qué causas y en qué orden precederán esos efectos. Dice, o sea, Dios no solo ha decretado que las cosas pasen, ha puesto los medios para que eso se logre. Ahora bien, entre otras causas, los actos humanos son las causas de ciertos efectos. Sí, los actos humanos producen ciertos efectos. Como causas primarias, no, Dios es la causa primaria de todo, pero sí como causas secundarias. Por lo cual, debe de ser que los hombres hacen ciertas acciones. No que de ese modo puedan cambiar la disposición divina, sino que por esas acciones pueden alcanzar ciertos efectos de acuerdo a al orden de la disposición divina. O sea, no que por medio de hacer ciertas cosas contradigamos la voluntad de Dios, sino que la cumplimos. Y es igual respecto a la oración, porque oramos no para que podamos cambiar la disposición divina, sino para que podamos solicitar aquello que Dios ha dispuesto para que sea cumplido por nuestras oraciones. Sí, hermanos, las oraciones no son vanas. ¿Para qué orar si cada acto que hago Dios me va a ayudar? Sí, pero ha puesto la oración para que alcances aquello. Hermano, ¿en qué áreas de tu vida estás siendo irresponsable a la luz de estas causas secundarias? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres como una meta en tu vida que no estás usando las causas secundarias? Hermanos, ¿quieres la salvación de tus hijos? Entonces estamos siendo causas secundarias con buen testimonio predicando el Evangelio. ¿Quieres que tus hijos sean usados para Dios en el futuro?
¿Los estás preparando con las escrituras desde ahora? ¿Estás infundiendo en ellos una mente bíblica, una cosmovisión bíblica? ¿Estás trabajando en sus corazones? ¿Deseas que el reino de Dios avance? ¿Estás apoyando, hermano, con tus fuerzas, con tu tiempo y con tus finanzas la expansión del reino de Cristo, hermanos? Si no, somos como el perezoso de Proverbios. Dice que todo desea y nada alcanza. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir una religión a la luz de esta doctrina, con acción de gracias, con un sorprendimiento constante de quién es Dios, con una dependencia constante y con una responsabilidad al entender que somos causas secundarias en sus manos.